voy a hacer una propuesta. Es un libro que tengo aquí encima de la mesa, se llama El hombre de perfil, no tiene nada que ver con un egipcio ni nada parecido. Y está aquí su autor con nosotros para, bueno, comentar un poquito de qué va esta historia. Yo he tenido la oportunidad de leérmelo de cabo a rabo, me he divertido muchísimo porque sobre todo me parece muy original la forma de contar la historia, que de eso vamos a hablar. Manuel Valderrama, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primer libro al que te enfrentas, ¿no? Primer libro publicado, sí. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se le ocurre a uno decir, bueno, voy a publicar un libro? Bueno, esto es una afición que tengo desde siempre y claro, va creciendo, uno va publicando sus pequeños relatitos en algún librito de antología, en alguna revista, y al final pues te metes a hacer una novelita, lo intentas y mira, he tenido suerte de lo publicado. Bueno, antes que nada lo que me ha encantado es el formato del libro y sobre todo, bueno, la encuadernación, la pasta es súper agradable, sí. El diseño es muy moderno, muy bonito, con unos personajes aquí, digamos a modo de casi ilustración de cómic, muy simpáticos, y que después al final del libro pues te hacen una especie de propuesta. Se llama El hombre de perfil. Este hombre de perfil es su protagonista, Adolfo Múgica, que, bueno, él realmente no hace de protagonista. Lo que vamos viendo en esta historia es lo que la gente que le rodea en su vida piensa de él, ¿no? Efectivamente, él es el único que no es narrador en el libro. Sí. El resto del personaje va contando la historia de Adolfo Múgica y ya de rebote algunos cuentan la suya propia, sí. Pero la única voz que no escuchamos es la de Adolfo Múgica. Lo del hombre de perfil es que parece que pasa de perfil y como que no se le nota, porque es un tío raro, ¿no? Es un tío muy raro. Un tío que además habla poco, no mira a la gente cuando habla, y de ahí viene el mote del hombre de perfil. Bueno, se empieza a hablar, bueno, la primera que empieza a hablar, si no recuerdo mal, es la madre, ¿no? La madre. Y ya empieza a hablar de él de una manera un poco especial. El segundo, digamos, que habla de él es el padre, que, bueno, digamos que no está como muy contento con su hijo. Sí, orgulloso, ¿no? No está orgulloso. Para nada. Y después personas que se van cruzando en su vida a lo largo de su infancia, después su adolescencia, cuando ya se hace mayor. Y bueno, quizás el punto común en el que todos más o menos han compartido con él más o menos tiempo, pero al final yo creo que todos tienen un punto de eso. Este hombre es un poco rarito, ¿no? Pero a pesar de eso lo aceptan. Sí, lo que pasa es que este hombre es rarito, pero al final resulta que acaba en un programa de televisión, como hay tantos raritos. Sí. Sí. Y de una manera o de otra acaba siendo aceptado, sí. Bueno, eso quizás es un poco, en cierta forma, o de fondo, una crítica a la televisión en lo que se ha convertido hoy. Sí, el libro es una sátira sobre todo el mundo de la cultura en general, de la literatura y la televisión quizás en particular. Sí, porque hay otro personaje que es un tal Julián Astorga, ¿no? Que en el libro habla la gente de él, como muchos lo critican también, como alguien que tiene éxito en el mundo de la literatura, pero que está muy vacío, que en el fondo no tiene nada, ¿no? Sí, es el padre de una escuela literaria, el retrovanguardismo, que ya de por sí el nombre es un poco... que él crea una escuela literaria con el objeto de que haya gente que siga esa escuela, que escriba como él, que intente... hacer un tipo de arte parecido. Claro, eso lo convierte en alguien importante, porque si te imitan, entonces tú eres el maestro. Claro. A mí me gustan mucho los pasajes que hacen referencia o que reproducen de alguna manera el Antiguo Testamento revisitado por este señor Astorga, porque, bueno, digamos que es un poco una visión un poco muy suya, ¿no? Sí, él verdaderamente lo que suele hacer precisamente coger libros de la literatura universal y transformarlos en algo un poquito más pervertido, más vicioso. Y el Antiguo Testamento está desde un punto de vista un poquito humorístico también. A mí me ha resultado, además de porque es muy divertido, me he divertido mucho con el libro, el formato de que no son capítulos al uso de lo que podemos pensar una novela, son pequeños pasajes que, digamos, protagoniza cada uno de estos personajes, que son los que narran su experiencia y la vida, lo que piensan del protagonista, de este hombre de perfil, y son, pues, bueno, bastante breves, 2 páginas, 3 páginas, sí. Y se va saltando de uno a otro. Yo creo que eso hace que el libro sea muy ágil, ¿no? Sí, el libro, yo más que capítulo creo que son fragmentos. Claro, eso podría decir, es que el capítulo quizás no es la palabra, sí, ¿no? Porque hay algunos que sí son un poquito más largos, pero la mayoría se quedan en un par de páginas. Son fragmentos, como una especie de puzzle que el lector va conformando. Y bueno, es también un poquito jugar con el lector, que participe dentro del libro, ese juego, esa
cuestión un poquito lúdica. Sí, porque en el fondo, cuando a medida que vas avanzando en el desarrollo de la novela, la lectura, vas viendo cómo se van entretejiendo en cierta forma las historias, Claro, como algún personaje se va relacionando con otro, y ahí dices, claro, esto cuando hace referencia al principio que dice esto, y vas un poco formándote una idea tú también global de ese personaje, de este hombre de perfil. No sé, te quería preguntar, ¿es muy difícil, tal como está la situación ahora, para un autor además novel, que nunca ha tenido una experiencia de un libro de este tipo, poder publicar? Yo he tenido suerte, he encontrado una editorial que ha confiado en mí, pese a que soy un perfecto desconocido y tengo más nombre de cantao o de torero que de escritor. Y la verdad es que no he tardado mucho en poder publicarla. Pero sí es cierto que la editorial es pequeñita, que está creciendo. La editorial Pez Sapo, ¿no? Pez Sapo. La editorial Pez Sapo, que tiene ahora mismo 5 libros junto con este. ¿De dónde son? Son de Alcalá la Real, de aquí de Andalucía. Pues eso está bien. Ellos no tienen a lo mejor una distribución fantástica, pero bueno, venden en su web el libro. Si alguien lo quiere comprar, no tiene más que ponerse en contacto con ellos y se lo mandan sin gasto de envío. Sí. Y la verdad es que apuestan por autores noveles y lo hacen muy bien. Como te has dicho antes, tiene una edición muy cuidada. Muy cuidada, muy bonita, muy agradable. Bueno, no vamos a desvelar mucha más historia, pero ¿la historia termina bien o no? Bueno, depende. ¿Tú qué crees? Depende cómo se mire. Vamos a decir que termina regular, ¿no? Vale, bueno, si no... Ni bien ni mal. Os decía que los personajes que hay en la portada, bueno, parece que un señor con bigote con gafas y calvo, una señora con un collar con el pelo así como muy arreglada naranja, uno así con pinta más de moderno con un tupé azul. Al final hay una propuesta en la que nos invitas un poco a que, viendo la imagen, que es bueno, una caricatura de alguna manera, digamos quién es quién en la novela, ¿no? Esa es la idea, pero yo no invito a nadie porque eso no es mérito mío, eso es mérito de la editorial. Luis, que es el ilustrador, ha hecho una portada preciosa. Sí, muy bonita. Y aprovecharon la portada para jugar con el lector y proponerle a ver si es capaz de saber cuál de los personajes corresponde a cada caricatura. ¿Tú lo tuviste claro cuando lo viste? Yo todavía hay alguno que me baila. A mí me cuesta, ¿eh? Hay alguno que me baila. La mayoría sí te lo diría, pero... Bueno, pues esta es una de nuestras recomendaciones. El hombre de perfil, además una novela muy fácil, muy sencilla de leer, y porque sobre todo lo vais a pasar bien, vais a divertiros, y sobre todo una forma de contar una historia, de narrar cómo es un personaje curioso, de una forma también bastante curiosa, que es eso, cómo lo ven la gente que tiene a su alrededor, empezando por su padre y por su madre, que ya tienen una visión muy personal del que es su hijo. Manuel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte. Espero que nos podamos ver pronto con una segunda novela. Muchas gracias, esperemos que sí sea. Gracias, hasta pronto.